Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Esto es Conversaciones Sistémicas. Conversaciones Sistémicas. Con Claudio De Luca y Maribel Vilches. Conversaciones Sistémicas. Bienvenidos a todos una vez más a Conversaciones Sistémicas. Hola Mari. Hola Claudio, ¿cómo estás? Bien, acá estamos con algunas consultas de la gente. En este caso hoy tengo para charlar, si querés meternos en un tema que marca la vida de todos. Es importante desde el minuto cero en nuestra vida, aunque haya estado, aunque no haya estado, aunque haya faltado. Vamos a hablar, ¿qué te parece? ¿Qué pasa con nosotros cuando falta papá y cuando papá no es lo que nosotros esperamos? ¿Qué pasa con papá? Es algo fundamental en la vida de todo ser humano, la presencia paterna como la materna. Pero bueno, como dijiste, hoy vamos a enfocarnos de lleno en la función y en la Hoy hablamos del importancia padre. del padre. Porque el padre no es solo una persona, el Claro. padre cumple una función clave y Claro. es que nos conecta con el mundo. ¿Sí? Papá es el mundo, mamá es nuestro mundo interior y papá es salir al mundo. Entonces, cuando podemos tener una buena conexión con la fuerza de papá, podemos Sí. tener una dirección clara, salimos al mundo y a la vida con una fuerza diferente. Cuando este padre está disponible, nos Ujú. sostiene, nos ordena, nos acompaña. Nosotros como hijos crecemos con una base más firme para justamente poder avanzar. Pero ¿qué Bien. pasa cuando la figura paterna no está? Ya sea porque no ha estado disponible emocionalmente, porque falleció tempranamente para el niño. Queda un vacío muy grande y ese vacío no desaparece, se manifiesta como por ejemplo con inseguridad, se manifiesta con miedo, ese miedo a avanzar, a salir al mundo, a relacionarnos. Hay mucha gente que está así en este caso, que Sí, se ve reflejado en las empresas, se ve reflejado en los trabajos. muchísimo. Ese miedo a entrar a la sociedad, ¿no? Ujú. A, por ejemplo, muchas personas llegan a la consulta y me dicen, no puedo terminar de concretar nada, empiezo una carrera, la dejo, empiezo a ir al gimnasio, lo dejo, todo lo que empiezo nunca lo termino. Bueno, esa es la fuerza que nos transmite la energía masculina, el poder comenzar y avanzar y darle un buen término a aquello que eh, iniciemos en la vida, un proyecto, un trabajo, una... Entonces, como te digo, esta dificultad que nos genera el sostener vínculos cuando no tenemos bien integrada la fuerza de papá en nuestra vida, estamos en una búsqueda constante de aprobación externa. Muchas personas viven tratando de ser elegidas sin darse cuenta que están repitiendo ese vacío que dejó la figura paterna. Claro, claro. Vos recién hablabas del vacío. ¿Qué pasa cuando el padre no está? Porque no es lo mismo me imagino, cuando fallece que cuando abandona al papá, ¿no? No, no es lo No es lo mismo. mismo. No es lo mismo. Aunque en ambos casos el vacío es el mismo. Pero cuando el padre muere tempranamente, lo que hay es dolor, es ausencia, pero no hay rechazo. Es un dolor que te marca de por vida y ese vacío te va a acompañar de por vida. Ahora, el niño puede sentir tristeza, añoranza, incluso idealizar a ese padre, ¿no? Porque Claro. cuando el padre fallece a una edad temprana del niño, el niño empieza a idealizar de adulto cómo habría sido ese papá, Claro. cuando en realidad capaz que no era el mejor papá del mundo tampoco. Pero Sí, bueno, sí, o sea, uno tiene como una imagen que uno genera en su cabeza. exactamente, pero ahí lo que hay es un amor que quedó interrumpido. En constelaciones familiares esto se llama movimiento de amor interrumpido. Muy ¿Sí? bien. Bien.
Ahora, cuando el padre abandona, lo que aparece no es solo un vacío, sino que es esa herida de que el niño no entiende por qué el padre se fue. Entonces ahí el niño empieza a sentir que no fue elegido, o por ejemplo el niño siente, ¿qué habré hecho yo para que papá se haya ido? El niño se siente culpable, el niño siente que falló, que algo en él no fue suficiente para que ese papá quisiera quedarse, Claro. ¿no? Y eso marca profundamente la vida, porque ese niño crece con una sensación interna de que algo en mí está mal, de que no soy digno de amor. Y desde ahí van a ser todas sus relaciones y cómo se vincule con el afuera. ¿Y qué pasa con el enojo en estos casos? ¿Qué sucede? Y ese enojo se va a trasladar justamente, lo va a empezar a manifestar en las relaciones que lleguen a su vida Entiendo. el día de mañana, cuando se convierte en adulto. Siempre va a estar en ese enojo ahí latente y, por ejemplo, con un jefe en un trabajo va a haber siempre ese choque y ese enojo y ese reclamo ante la autoridad, Mm. porque papá representa la autoridad. Entonces, si papá me abandonó, me rechazó, yo me voy a encontrar en un continuo conflicto, por ejemplo, con mis superiores. Ajá, bien. Siempre voy a estar sintiendo, uy, que me están buscando, que no soy suficiente con lo que hago, y voy a sentir ese enojo permanente, y voy a sentir que no encajo en este trabajo, y por más que lo doy todo, nunca soy suficiente, y todo me va a fastidiar, pero porque ese sentir me rememora al vacío y al rechazo que tuve de papá, y a esa herida Mm. que quedó en mí de que no fui lo suficiente para que papá eligiera quedarse conmigo. Qué complicado que es. Mari, antes que continuemos, estás en todas las redes sociales, tus redes son realmente consultadas por mucha gente. ¿Estás ya en los 19.000 seguidores o más? Ya ¿Cómo estamos venís? llegando a los 20.000, A los 20.000. Bien, 19.600. felicitaciones. Bueno, ¿cómo te encuentra la gente? En Instagram me encuentran como Camino Angélico, en realidad en todas las redes, en TikTok, en YouTube, en nuestra página web que es www.caminoangelico.com.ar. Bien. En todas las redes nos encuentran de esa manera y lo bueno es que se está generando una comunidad tan grande porque la gente encuentra en este espacio, que es lo que queremos brindar desde Camino Angélico, que más allá de acompañarlos en un proceso de transformación real, que lo comprobamos día a día en cada constelación individual, en cada encuentro grupal. El último encuentro grupal que El último tuvimos encuentro fue genial, fue buenísimo, fue fue buenísimo. maravilloso. Vos viste que Bueno, llegó ahí en las redes tenés pequeños cortos donde habla la gente, ¿no? Hechos. exactamente. Y lo maravilloso que es que la gente ya viene con la familia, porque llegaron madre con su hijo, madre con su hija, hermanas, primas. Entonces, esto ya es una cosa que es realmente tan movilizadora, que realmente encontrás esos cambios cuando estás dispuesto, como decimos siempre, Obvio, a siempre, hacer el cambio, que la tal gente cual. encuentra un lugar donde no solamente hay un seguimiento continuo después de cada trabajo que realizamos, porque no es que llegas a la constelación y te vas y después, bueno, arréglate como puedas. No, nosotros hacemos ese seguimiento en las semanas, buscamos que la gente nos cuente cómo se van sintiendo con todo esto, porque muchas veces se van muy abrumados con tanta información que vieron, que empezaron Sí, a entender, y por ahí en el momento se van con un alivio tremendo y en la semana dicen, bueno, ¿y ahora cómo sigo con este ¿qué hago? proceso? ¿Qué hago con esta información? Claro, porque es un proceso que se abre y ahí es Exacto. donde empieza nuestro acompañamiento, a que abrimos ese proceso y seguimos acompañando, hasta que la persona realmente te dice que bueno, que ya está, como que ya se sienten con esa seguridad y esa nueva fuerza de salir a una nueva vida, porque es eso, realmente empezar a crear tu nueva vida, es maravilloso.
Es maravilloso, la verdad que sí, es maravilloso y es una herramienta, como siempre digo, que siempre me van a estar escuchando decirlo, por lo menos a mí, que es una herramienta rápida. Sí. Esto no es como ir al psicólogo y vas 4, 5, 6, 7 años y el psicólogo te da y capaz que hablas y no te das cuenta porque el psicólogo justamente es eso, ¿no? La terapia. Digo porque yo también lo he hecho y encontré esta herramienta que es mucho más rápida, más Y no rápida. significa, Claudio, que haya que dejar la terapia No, tradicional, no, 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 sino no, que al no. contrario, es un Sumar, acompañamiento, exacto. claro. Entonces, Sumar, esto es sumar, claro. son herramientas que suman, que acompañan de una manera distinta a lo tradicional. Tal cual. Bueno, volvamos al tema del padre. Sí. Estábamos hablando justamente de la falta, estamos hablando justamente de todo lo que pasa, que acontece cuando un padre está ausente o no está. Ujú. Y pienso, digamos, ¿en qué cambia ahora que cuando la persona ordena el vínculo con el padre, qué cambia, Mari? Mira, justamente me quedé pensando en esto que me preguntabas del enojo, ¿no? Porque el enojo es válido. Y ese dolor necesita ser reconocido, pero cuando el enojo se vuelve permanente, la Claro, persona queda atrapada en ese como bucle un bucle. que justamente ese bucle es el que te hace ir por la vida lleno de frustración, de ese peso, de esa carga, de ese reclamo constante. Entonces, mientras el reclamo esté activo, hay una parte de nuestro adulto que sigue siendo ese niño que quedó esperando el reconocimiento, la Claro, mirada de papá. Y entonces no se trata de justificar al padre si nos abandonó, por ejemplo. Se trata de que el hijo pueda salir de ese lugar de espera, porque nadie puede cambiar lo que pasó allá atrás, pero sí puede decidir qué lugar ocupa hoy frente a eso que pasó. Y ahí es la clave. Hacer algo distinto hoy, resignificar mi historia. Mari, ¿y existe alguna clase de ejercicio que se pueda hacer bueno, obviamente, llevar este tema? Mira, yo siempre propongo estos ejercicios sistémicos que se llaman para Sí, hacer desde casa, que si cuando escuchan esto y algo de todo esto que hablamos les hace sentido, bueno, que empiecen a poder aplicar pequeños, pequeñas cositas, ¿no? Pequeñas intervenciones, como le llamamos nosotros. Entonces, los invito a que cierren los ojos por un momento, que lleven la atención de la respiración, acá al centro del pecho, que imaginen al Padre frente a ustedes, ya sea que lo hayan conocido o no, que lo imaginen, que empiecen a chequear qué pasa en el cuerpo cuando sienten que papá está delante y que lo imaginen simplemente como la figura del Padre que cumplió una función, dar vida. Así, tal como fue, no como me hubiera gustado que fuera, sino lo que pudo ser. Y desde ahí, desde ese lugar, ya sea hijo, hija, decir internamente, sintiendo con el corazón lo que voy a decir, bien, papá, vos sos el grande, yo soy el pequeño o la pequeña, vos hiciste lo que pudiste y tomo la vida que me viene de vos. Y ahí hacer una pausa, ver qué pasa en el cuerpo cuando yo digo estas palabras y si pueden hacer una inclinación levemente de respeto hacia la figura de ese padre que cumplió con la función de dar vida. Nada más que eso, hacer este gesto de reverencia ante él y sentir que yo soy realmente la pequeña y que él fue el grande que dio vida y que hizo lo que pudo. es importante eso, hay que destacarlo, ¿no? Que Sí, siempre hay que tener el respeto al padre, así uno no lo haya tenido o haya tenido diferencias con él, porque hay mucha gente que en las constelaciones vemos que les cuesta redimirse o ponerlo en su lugar al padre, que es lo que estamos hablando, que tiene que tener su lugar. exactamente. Y esto no es para forzarse a sentir algo que no sentís. Es para empezar a ordenar ese vínculo acá, adentro, porque A ver, acá comienza el orden. Es acá adentro. sí.
Así que bueno, esperamos que si esto realmente les hizo sentido, que empiecen a chequear esta historia, qué quedó pendiente con papá, qué me hubiera gustado que hubiera, cómo hubiera querido que sea y entender que fue lo que fue y que yo ahora puedo hacer las cosas distintas desde mi adulto, entendiendo que papá hizo lo que pudo. Mari, nos vamos a encontrar en una nueva conversación sistémica dentro de muy poquito tiempo con más temas que nos van dando cada uno de los seguidores y obviamente cada uno de los temas que van proponiendo, ¿no? Van tirando temas y nosotros los vamos analizando cortito, como para que sea entretenido, no lo vamos a hacer de muy largo para no aburrir. Así que, ¿te parece que nos encontremos en una nueva emisión de Conversaciones Sistémicas dentro de muy poquito? Me encanta, así que los invitamos a que nos dejen temas para que junto a Claudio desarrollemos en una próxima emisión de Conversaciones Sistémicas. Nos vemos pronto, adiós. Adiós. Conversaciones sistémicas.